Hola saxoduberos y saxoduberas. ¿Qué instrumento estamos tocando? ¿De dónde viene nuestro instrumento? Un poco de historia del saxo. Así que empezamos. Vamos a empezar a introducirnos en el mundo saxofonístico. ¿Esto qué quiere decir? Pues como he dicho anteriormente, vamos a viajar en el tiempo y vamos a saber que nuestro instrumento, el saxofón, es un instrumento relativamente joven. ¿Por qué? Porque se crea en la década de 1840 y el causante de que hoy tengamos este maravilloso instrumento en nuestras manos es Adolphe Sax. Adolphe Sax nace en 1814 y muere en 1894. Y bueno, hay diferentes historias sobre el origen del saxo. La más plausible podría ser aquella que dice que Adolphe Sax era clarinetista y que también trabajaba en el taller de su padre, donde fabricaba instrumentos musicales. Y allí fue donde quiso mejorar el clarinete, y así es como surge el saxofón. En los primeros años del saxo era Adolphe, el mismo creador, el que lo tocaba. En 1841 tocó por primera vez delante del público, en el que tocó el saxofón bajo, un saxofón súper grande. Sin embargo, la patente del saxo no va a llegar hasta 1846. Tras mejoras, tras perfeccionamiento del instrumento, hasta 1846 no llega la primera patente del instrumento. Incluso Adolphe Sax se la jugó un poco con respecto a plagio o copias del instrumento, porque incluso ya la gente sabía que existía el saxo, sabía que estaba candente, pero él se la jugó un poco, y hasta que no vio él que estaba todo bien, que podría empezar ya a comercializar un poco el instrumento, no entró la patente. Recuerdo que fue en el año 1846. El saxo tuvo una grandísima acogida, sobre todo por parte de compositores muy importantes de la época, como eran Berlioz, Rossini o Meyerbeer. En el ámbito académico, fue Francia la que acogió desde el principio los primeros pasos de aprendizaje del saxofón. También es verdad que Adolphe se trasladó de Bélgica, se trasladó a Francia, a París, a continuar su aprendizaje. Allí estuvo arreglando instrumentos y allí siguió trabajando sobre el saxofón. Fue Francia el que cogió por primera vez la Academia de Saxofón, y fue en 1857 donde el Ministerio de la Guerra creó unas clases ajenas al conservatorio, destinadas a la formación de los músicos militares. Hay que tener presente que Sax nunca fue profesor de un conservatorio, pero fue él el que daba las clases. Aunque daba las clases en los locales del conservatorio, dependía económica y administrativamente del Ministerio de la Guerra, es decir, del Ministerio Militar. El plan de estudios era de 2 años y abarcaba solfeo, armonía y composición. También se trabajaba la corneta de pistones, el saxofón, el sax horns, que también era un invento de Sax, y el trombón de pistones. Todo eso eran las clases que se daban en este ministerio, ¿no? Esa formación para los músicos militares. Estas clases duran hasta 1870, siendo la clase de saxofón la más destacada. ¿Por qué? Porque durante todos estos años que se lleva dando clase a los músicos militares, durante todo este tiempo salen 130 saxofonistas de estas clases. 130. O sea, es una bestialidad. Este mismo año, Sax se queda sin clase, por eso dura hasta 1870, ya que los alumnos son llamados a filas. Después de la guerra, y con el pretexto de falta de dinero, y a pesar de las reclamaciones y de las continuas quejas y demás, se deniega la clase de saxofón. Pero bueno, se persiste,
con los reiterados intentos de reorganización, es en 1942 la fecha en la que Marcel Moule se le confía la clase de saxofón en el conservatorio. Ojo, que antes no estaba en el conservatorio y ahora sí entra la clase de saxofón en el conservatorio de París, siendo Marcel Moule el primer profesor de saxofón del conservatorio. Bien, y hasta aquí un poquito de resumen de la historia del saxo. Espero que os haya apasionado igual que a mí. Hay muchísimas cosas que indagar, hay muchas cosas que son interesantes, pero bueno, eso lo dejo a vosotros. Así que nada, quedaros con el siguiente vídeo. Recordad, si no estáis suscritos, suscribiros al canal y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.